Hebreos capítulo 10, verso 19, es donde vamos a tener la meditación de esta mañana. Y dice el autor de los Hebreos, hermanos, hablando de la siguiente manera, dice, así que, hermanos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los miembros de la iglesia de Cristo, que son de ascendencia hebrea, que son judíos, pero que han creído en el Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es un choque cultural, religioso para ellos, porque dentro de su mente, dentro de su corazón, están esperando al Mesías, pero siguen guardando la ley. Entonces, cuando habla el autor de los Hebreos, les desglosa todo el Antiguo Testamento en las promesas que están por recibir. Y eso, hermanos, es hermoso porque ellos pueden comprenderlo a detalle. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando leemos esto, hermanos, podemos comprender que ellos tal vez se quedaron, a ver, nosotros no todos somos, no todos estamos para presidir dentro del tabernáculo. No todos somos de la tribu de Leví, no todos somos levitas. ¿Cómo es que nos está dando la libertad para poder entrar, no solamente a presidir, sino poder entrar hasta el lugar santísimo? Si es que eso ya estaba preparado por Dios a través de la sangre de Jesucristo. Oye, espérate. Antes, para poder entrar ahí se tenía que hacer a través de sacrificios de machos cabríos. Se tenía que rociar sangre sobre todas las cosas. No, ahora es a través de la sangre de Jesucristo. Hay un camino nuevo, hay un camino vivo que se nos abrió el velo a través de su carne. Cuando Cristo, hermanos, estaba siendo clavado en la cruz, que muere, llegó el momento de entregar su vida, se rasga el velo. El judío no podía comprender, no podía entender cómo es que eso había ocurrido. Humanamente, hermanos, era algo muy difícil de ocurrir. Tendría que ser algo, un poder superior, un poder muy grande. Es el poder de Dios, el poder de Cristo, que abre el velo para que nosotros, hermanos, podamos entrar en el lugar santísimo. Y como cristianos, hermanos, para entrar en el lugar santísimo, tenemos ciertas cosas que realizar. Tenemos ciertas actividades como cristianos que hacer. Para entrar en el lugar santísimo es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y es un tema, hermanos, sencillo, porque no estamos hablando de que tenemos que aprendernos toda la ley. No estamos hablando de que tenemos que ir a Jerusalén, no estamos hablando ni de sacrificios como se hacían antes, no estamos hablando de tribus, de linaje. Estamos hablando, hermanos, espiritualmente, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, debe ser un lugar anhelado por nosotros, porque era la oportunidad que tenía, hermanos, el sumo sacerdote para entrar una sola vez cada año. Una sola vez. Y hermanos, según los historiadores hablan acerca de este evento, era algo tan importante que el sumo sacerdote, cuando iba a entrar ahí, iba en representación de todo el pueblo, de toda la nación. Y tenía que representar a una nación santa, una nación limpia, una nación pura, que se había pecado en ese hombre, moría. Tenía que morir. Porque nada inmundo, nada impuro puede llegar, puede entrar a la presencia de Dios. Así que, hermanos, lo que se nos está pidiendo es algo excepcional, mas no imposible. Porque el mismo autor de los Hebreos, al escribirnos en esta carta,
en el capítulo 10 de los versos 19 en adelante, que es la lectura que les acabo de compartir, nos da las claves, nos da las herramientas necesarias para que podamos llegar, hermanos, hasta el lugar santísimo. Así que vamos a descubrirlas, hermanos, a través de esta clase. Y primero dice el autor de los Hebreos, en el verso que continúa después de la lectura, acerquémonos con corazón sincero. Muchas veces, hermanos, no nos acercamos porque tenemos el miedo a que no estamos bien delante de la presencia de Dios, porque nuestra mente, nuestra conciencia nos acusa, nos redarguye de pecados pasados. Lo que dice aquí la Escritura, hermanos, en el verso 22 del mismo capítulo 10 que estamos atendiendo ahí en Hebreos, dice, acerquémonos con corazón sincero. Pero no es lo único que dice. Habla de que debemos acercarnos con el corazón sincero porque es algo que se necesita, es algo que Dios ve y es algo que le interesa mucho a Dios. Vamos a acercarnos con corazón sincero, pero también vamos a acercarnos en plena certidumbre de fe. Estamos seguros de lo que estamos haciendo. No es lo único. El autor de los Hebreos añade en este verso 22 varias cosas. Habla también de que deben de ser purificados los corazones de mala conciencia. Aquí entra esa parte que les digo que muchas veces no nos acercamos porque no nos sentimos dignos, y es verdad, no lo somos. Por eso dice el autor de los Hebreos, por la sangre de Jesucristo, por un sacrificio perfecto, por un sacrificio puro, porque hemos sido rociados, esparcidos con su sangre. Y eso es lo que nos hace puros. Eso es lo que nos hace santos. Si realmente, hermanos, analizamos nuestra vida, analizamos nuestra humanidad, nuestra carnalidad, hermanos, tenemos esos deseos que luchan contra el alma, que batallan, hermanos, con una vida pura, con una vida santa. Dice el autor de los Hebreos, no solamente con un corazón sincero. Ejemplos tenemos muchos. Tenemos a Saulo de Tarso. Cuando estaba castigando a los cristianos, lo hacía con la más pura sinceridad delante de Dios, de que él estaba haciendo lo correcto, de que estaba haciendo lo que creía que era agradable para Dios. Lo hacía con una tremenda fe y con una convicción y con una seguridad. Pero tuvo que haber un cambio. Cuando se da cuenta Saulo de Tarso de que eso no era lo que pedía Dios, cuando se le aparece Cristo en aquel camino a Damasco, se vio en la necesidad de limpiar su corazón, de purificar su corazón de mala conciencia. Y tuvo que lavar su cuerpo con agua pura. Esto, hermanos, esto es un ritual judío. Antes de que el judío pudiera presentarse, pudiera entrar al templo siquiera, había unos bautisterios. Había muchos bautisterios. Que esto, hermanos, no se nos explica a detalle. Por ahí es donde fueron bautizados aquellos 3,000 cristianos con los que se inicia la iglesia del Señor. En el día de Pentecostés estaban en el templo, estaban reunidos todos. Tenían que limpiar sus cuerpos. No solamente, hermanos, el corazón sincero, no solamente con la convicción de que están haciendo lo correcto, no solamente con una mente limpia, una mente renovada, sino también, hermanos, el cuerpo es importante. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios, hermanos? Hablaba hace un momento y les decía, hermanos, sí, cada quien estamos en nuestros hogares, pero nos vestimos adecuadamente, nos preparamos espiritualmente, porque estamos delante de la presencia de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos dice el autor de los Hebreos. Tenemos el privilegio ahora para entrar hasta el lugar santísimo, para entrar hasta la presencia de Dios. Vamos a acercarnos con un corazón sincero. Hebreos, hermanos,
habla mucho acerca de ese acercamiento que debemos de tener nosotros con Dios. En el capítulo 4, en el verso 17, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo es tu acercamiento con Dios, hermano? ¿Cómo procuras estar delante de Dios? Cuando procuramos algo, cuando queremos algo, cuando deseamos algo, cuando tenemos algo en mente, una meta por la cual luchar, siempre decimos, me estoy acercando a lo que quiero, estoy luchando por lo que quiero. Si Dios es nuestra meta, si entrar en el lugar santísimo es nuestra meta, tenemos que procurar, hermanos, ese acercamiento con Dios. ¿De qué manera? Vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tal vez seguimos en nuestra mente con ese pensamiento. No soy digno. Mi vida no es lo que Dios pide. Pero fíjense, hermanos, el acercamiento también es para alcanzar misericordia y para hallar gracia, para el oportuno socorro. Solamente Dios es el único que nos puede socorrer, hermanos. ¿Tienes luchas? ¿Tienes batallas? Todas las tenemos, hermanos. Pero solamente si nos acercamos a Dios, es el único que puede ayudarnos. Es el único realmente en quien podemos alcanzar misericordia. Dios se va a doler desde su corazón por la situación que estamos enfrentando y va a procurar lo necesario para nosotros, para hallar gracia. No porque lo merezcamos, vamos a encontrar gracia, el don, el regalo que Dios nos da, no porque lo merezcamos, vuelvo a repetir. Y vamos a encontrar, hermanos, el oportuno socorro. La oportunidad de que Dios nos socorra para poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia, para poder acercarnos, hermanos, al trono de su gracia con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿Queremos entrar, hermanos, al lugar santísimo? Y no estoy hablando allá en Jerusalén, no estoy hablando allá del templo porque fue destruido. El autor de los Hebreos nos está trasladando toda aquella figura de lo que fue la Jerusalén física, el pueblo de Dios físico, al Jerusalén espiritual, a la vida espiritual del cristiano. Y hermanos, es un simbolismo precioso, hermoso, que una vez que lo comprendamos, vamos a querer, hermanos, acercarnos con un corazón sincero a Dios cada día de nuestra vida. Las luchas van a continuar, las batallas van a continuar, pero vamos a hallar gracia para el oportuno socorro cuando procuremos ese acercamiento con Dios. Pablo habló allá a los hermanos en Colosas, hermanos que tenían ese pensamiento de que sí quiero ser cristiano, sí quiero esforzarme, pero muchas veces no sé cómo. A veces la intención, hermanos, cuenta mucho y llegamos a expresar en repetidas ocasiones, bueno, la intención es lo que cuenta. Y no logramos el objetivo final. A veces decimos, bueno, Dios sabe que me esforcé. Y lo hacemos, hermanos, como una trampa para nuestra mente, queriendo justificar que no luchamos lo suficiente, que no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Por eso Pablo le escribe a los hermanos en Colosas y les dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí, hermanos, estamos quitando pensamientos que a veces justificamos nuestro mal cristianismo. Pero si queremos acercarnos a Dios con un corazón sincero, queremos acercarnos, hermanos, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que vivir nuestro cristianismo haciendo todo de corazón como para el Señor. Entonces, si usted va a emprender algo,
un proyecto laboral como para el Señor. Si usted tiene un plan de trabajo para la iglesia, como para el Señor. Es más, si usted se va a reunir, piensen que va a encontrarse con el Señor. ¿Cómo le gustaría que lo viera el Señor? El judío, para llegar al templo, emprendían viajes, hermanos, de días, viajes cansados, viajes costosos. Y cuando llegaban, no era de que llegaban y entraban corriendo al templo. Tenían que lavar su cuerpo, tenían que preparar su mente, preparar su corazón, tan solo para poder entrar al templo. No iban a ministrar, porque ya estaban los levitas preparados, ya estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, ya estaban todos listos para recibir las ofrendas, los holocaustos que llevaban para Dios. Dios siempre va a estar listo para recibir, hermanos, su ofrenda, para recibir aquel sacrificio de lo que usted está haciendo en su vida espiritual. Pero tenemos que hacerlo de corazón. Es un tema, hermanos, que nos da para mucho, pero Pablo es una de las indicaciones que le da a Timoteo, a su verdadero hijo en la fe. En el capítulo 2, en la segunda carta, en el verso 22, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para que Timoteo pudiera llevar a cabo su ministerio como un predicador, como un evangelista de la iglesia de Cristo, ya una vez que Pablo no estuviera, le dice, Timoteo, te vas a encontrar con pasiones que batallen contra tu alma, que batallen contra tu cuerpo. Huye de ellas. Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. Y rodéate. Júntate. Haz equipo con los que de corazón limpio están buscando acercarse al Señor. Ese es el motivo, hermanos, de nuestra adoración. Un acercamiento con Dios para poder entrar al lugar santísimo. Así que, hermanos, el autor de los Hebreos, de una manera simple, de una manera sencilla, de una manera entendible, nos dice, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para entrar al lugar santísimo? Acerquémonos con corazón sincero, pero nos dice también, mantengamos firme. El siguiente verso, hermanos, del capítulo 10, el verso 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Al llegar, hermanos, a este punto, mantenernos firmes. Eso está muy relacionado con las batallas que enfrentamos día a día. Eso está, hermanos, muy relacionado con un término militar que se utilizaba y se sigue utilizando actualmente. Cuando pasa el capitán, cuando pasa el general y dice, firmes. ¿Cómo se quedan todos, hermanos? Pecho saltado, erguidos completamente, portando un uniforme, hermanos, con dignidad, valerosos, porque están preparados. Quiere decir que están preparados para las órdenes del capitán. Mantenernos firmes, hermanos, es tener nuestros oídos dispuestos a la orden que se nos da. Mantenernos firmes, hermanos, es estar listos para la batalla. Mantenernos firmes es estar dispuestos a luchar, hermanos. Mantengámonos firmes y sin fluctuar. Ay, es que sí quiero, pero es difícil. Ay, es que sí quiero, pero me voy a ensuciar. Es que sí quiero ser cristiano, pero me voy a cansar. Tenemos la esperanza, hermanos, de entrar hasta el lugar santísimo. Y fiel es el que prometió.
y nos va a cumplir, hermanos. El autor de Corintios, que es Pablo, en el capítulo 10, les dice a una iglesia, hermanos, inestable, a una iglesia donde había problemas, muchos problemas, donde los hermanos estaban luchando muy fuerte contra su carnalidad. Les habla, hermanos, de todas las opciones y todas las bendiciones que tenemos a nivel espiritual. Ustedes ya saben. Y Pablo les dice, hermanos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, hermana, ¿quieres estar firme? Tenemos que ver nuestra vida. Por eso dice, mire, observe, analice su vida espiritual para no caer. Nuevamente, hermanos, el autor de los Hebreos habla acerca de la firmeza. Y dice, hermanos, en el capítulo 3, en el verso número 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, habla de la iglesia, habla del templo que somos nosotros. Y habla, hermanos, de que esa casa espiritual que somos nosotros para Dios, para Cristo, que somos su cuerpo, dice, solamente es si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo, hermanos, hizo muchas enseñanzas, compartió muchas enseñanzas fuertes con sus discípulos. Si aquel que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es apto, no tiene aptitudes de cristiano. Por eso dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza, hermanos, no está en nosotros. Por eso dice el autor de los Hebreos, fiel es el que prometió. La confianza está en ¿quién? En Dios. La confianza está en Cristo. La lucha la tenemos. Por eso es acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Hermanos, tenemos mucho que explicar acerca de esto. Una vida espiritual firme, hermanos, no es solamente una vida, hermanos, en la que estemos presentes en las reuniones. Una vida espiritual firme, hermanos, va una lucha tremenda. Y yo sé que ustedes me entienden a lo que la Escritura nos habla. Vamos a seguir adelante, hermanos. No con la confianza en nosotros. No en que soy el mejor cristiano. Sino que estoy esforzándome, estoy luchando. Y no vamos a utilizar aquella frase, Dios sabe que me estoy esforzando. Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, hermanos, por entrar al lugar santísimo. Estamos hablando, hermanos, del destino eterno de nuestra alma. Nuestra vida, hermanos, eterna. En el tiempo que tengamos vida. Vida física, vida terrenal, vida corporal. Es el esfuerzo que va a contar para Dios. Pedro, hermanos, es un ejemplo de firmeza espiritual. Y es un ejemplo de humanidad como nosotros. Me encanta lo que Pedro escribe. Porque si hay alguien que tuvo luchas, si hay alguien que tuvo esos pensamientos, ¿lo hago o no lo hago? Señor, estoy contigo, pero a la vez tengo miedo y me quiero ir. Es Pedro. Y dice Pedro, hermanos, lo que escribe en la segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro sabía lo que era caer de la firmeza espiritual.
Señor, si es posible, voy contigo hasta la muerte. Y al momento de la prueba, no lo conozco, nunca he estado con él, no sé ni quién es. No fue fácil para Pedro, hermanos, ni va a ser fácil para nosotros enfrentarnos a situaciones así de fuertes. Pero dice Pedro, lo sabemos de antemano. La advertencia está hecha. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No tenemos que caer de nuestra firmeza. No podemos poner excusas o pretextos, hermanos. Es que el trabajo, es que la familia, es que me siento... No, 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 hermanos. No hay excusa. Sí, son razones. Son tal vez motivos que tenemos. Pero no estamos pensando, hermanos, en entrar en el lugar santísimo. Estamos pensando aquí. Estamos pensando ahora. No estamos viendo hacia adelante todo lo que nos espera. Recuerden lo que dice el autor de los Hebreos. Fiel es el que prometió. Para entrar, hermanos, al lugar santísimo, tenemos que mantenernos firmes. Pero dice el autor de los Hebreos y continúa diciendo, y considerémonos unos a otros para entrar en el lugar santísimo. Esta parte, hermanos, es bien importante porque nos hace darnos cuenta de lo importante que es la unidad. Nos hace darnos cuenta de lo importante que es el trabajo que cada uno realiza. Nos hace valorar a nuestros hermanos. Nos hace darnos cuenta que no estamos luchando solos. El autor de los Hebreos en el verso 24 del capítulo 10 dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué debemos de considerarnos unos a otros? Autor de los Hebreos, que nos estás explicando con lujo de detalle todas las cosas. Esto es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo estoy aquí para alentarlos, para animarlos a que continúen adelante, hermanos, en su vida espiritual. Pero aquí dice el autor de los Hebreos, esto es de ida y vuelta. Entonces, hermanos, tenemos que alentarnos, que animarnos, que considerarnos unos a otros, porque todos vamos para el mismo camino. Todos cabemos, todos vamos a entrar y no podemos dejar a alguien atrás. Tenemos que llegar todos, tenemos que entrar todos. Entre las cosas que habla la Escritura, hermanos, de aquellas cosas, de aquellos mandamientos, de aquellas obligaciones que tenemos unos con otros, de aquellas responsabilidades que tenemos unos con otros. Juan nos escribe en el capítulo 3, en el verso 34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis. ¿Quiénes? Unos a otros. Como yo os he amado, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que también os améis. Fíjense lo que nos está diciendo el maestro. Unos a otros. Vamos a considerarnos, hermanos, para estimularnos unos a otros al amor. Vamos a considerarnos unos a otros para las buenas obras. Aquí, hermanos, el plan, la acción, la ejecución de esto depende de cada uno de nosotros. Y todo lo que haga, vamos a hacerlo como para quién, como para el Señor. Esto, hermanos, es bien importante porque tenemos que entender que todos estamos expuestos a caer. Si hubo alguien que lo entendió fue Pedro, que aun cuando ya estaba, él pensaba que estaba firme y se estaba equivocando, se acercó Pablo y lo enfrentó cara a cara, porque lo que estaba haciendo Pedro, dice la Escritura, era de condenar. A ese grado llegaron los errores de Pedro. ¿Qué no llegan a ese grado nuestros errores? Pero sí necesitamos considerarnos unos a otros
porque tal vez puede que caigamos y necesitamos encontrarnos por ahí algún Pablo que nos enfrente, que nos resista cara a cara, para que no nos condenemos. Y esta parte, hermanos, es la dura, es la difícil. Es la parte difícil del amor, pero la necesitamos. Porque el mandamiento de parte de Cristo es que os améis. ¿Quiénes? Unos a otros. Y hablar, hermanos, de este mandamiento, pensamos en que debemos de sacrificarnos y entregarnos y estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, y es así. Pero también, hermanos, librar de muerte un alma a través de redarguir, eso es amor. Así que, hermanos, considerémonos unos a otros, porque necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Pablo habló en Efesios 4, en el verso 32. Antes, sed benignos. Habla de benignidad. ¿Para quién? Unos con otros. Misericordiosos, ¿quiénes? Unos con otros. Perdonándonos, ¿quiénes? Unos a otros. ¿De qué manera, Pablo? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La responsabilidad de las obligaciones, hermanos, que tenemos unos con otros son muchas. No solamente es estimularnos al amor y las buenas obras. No solamente es amarnos unos a otros. Habla de benignidad, habla de misericordia, habla de perdón unos con otros. Y siempre, hermanos, la escritura donde encontremos esos pasajes va a decirnos como Cristo. Porque Cristo, hermanos, vino a enseñarnos el camino para entrar al lugar santísimo, abriendo el velo a través de su cuerpo. ¿Le costó la vida? Sí, pero nos mostró el camino. ¿Va a ser difícil? Sí, pero sabemos cómo llegar. ¿Es sacrificio la vida cristiana? Sí, hermanos. Pero es un sacrificio agradable, en olor fragante para Dios. Habla Pablo, hermanos, en Tesalonicenses, en capítulo 5, en el verso 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿De qué manera? Así como lo hacéis. Entonces ahora, hermanos, que sabemos todas las cosas que tenemos que hacer unos a otros, es animarnos, es edificarnos. Y la edificación, hermanos, es de allá para acá. Así que es bien importante, hermanos, todo esto para entrar en el lugar santísimo. Vimos tres cosas que nos enseña el autor de los Hebreos. La primera, hermanos, es acerquémonos con corazón sincero. Buscar un acercamiento con Dios. ¿De qué manera? Con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón del ser humano. Para Dios es importante cómo está el corazón. Hablamos también, hermanos, de mantenernos firmes en la fe, firmes, hermanos, en la lucha, en la batalla. No estamos hablando de que sea fácil. El término firme, recuerden, viene de la milicia. Estamos en una batalla. Pero es necesario, hermanos, para poder llegar, para poder entrar hasta el lugar santísimo. Y algo, hermanos, muy importante. Y considerémonos unos a otros. Escribió Pablo a los hermanos de Galacia, considerándote tú mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos, hermanos, que ser considerados con nuestros hermanos, que no todos tenemos la medida de fe, la misma medida de fe, que no todos, hermanos, tenemos los mismos dones, que no todos tenemos las mismas aptitudes, pero sí todos queremos entrar, hermanos, al lugar santísimo. El autor de los Hebreos, hermanos, concluye esta idea, concluye este pensamiento con un pasaje muy sencillo, que es el pasaje que continúa precisamente el verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dice quiénes, como algunos.
Dice, sino exhortándoos. Y aquí viene, hermanos, con lo que cierra esta idea principal. Y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Se acerca el día para poder entrar al lugar santísimo. ¿Estamos preparados? El Señor viene, hermanos. Vamos a poder estar delante de Él. Vamos a poder mirarlo cara a cara. Vamos a poder, hermanos, disfrutar de las promesas que tiene para nosotros. Pero tenemos que estar listos, hermanos, para entrar en el lugar santísimo. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y espero, hermanos, que este mensaje no solamente entre aquí, sino que llegue hasta acá y nos ayude para poder entrar en aquel lugar, hermano, porque fiel es el que promete. Dios les bendiga, hermanos.